Muchas veces, en la vida ocurren cosas que quizás no muchos pensamos que pasarán, que incluso cuando llegan, nos dejan un recuerdo agradable. Otros que nos logran dejar marcados de por vida. En este caso le pasó a Steven, un joven de 24 años que nació en un barrio humilde de la ciudad de Managua, Nicaragua. Su madre tuvo 4 hijos: Marvin, Jessica, Steven y el más pequeño, Jonathan. Steven fue como el consentido de la familia de su madre. Recibía más cuidados de parte de su abuela materna, ya que en aquel tiempo, antes de que naciera su hermano menor, él fue el pequeñín. Otras razones por las que recibía más atenciones y cuidados de parte de su familia materna era que Steven nació distinto a sus 2 hermanos mayores, ya que nació blanco, con ojos azules y de cabello rubio. Mas sus 2 hermanos nacieron con cabello y ojos negros, y también de piel morena. Su madre juraba con toda su alma de que el padre era el mismo de sus 2 hermanos, Marvin y Jessica. El padre de Steven tampoco tenía los mismos rasgos de su hijo, así que decidió alejarse de la familia y abandonar a la mujer, porque jamás quiso realizarse una prueba de ADN. Para aquella mujer fue un golpe muy duro, ya que ella vivía cómoda, porque el padre de Steven era el que trabajaba, y le iba muy bien. Es por eso por lo que ella no se preocupaba, cuidaba de su hogar y de sus hijos. Sin embargo, tuvo que salirse de su casa para buscar trabajo, para darles de comer a su familia, ya que el padre no quería ni dar la manutención a sus hijos, porque decía que Steven no era su hijo, y que quizás los otros 2 tampoco lo eran, aunque aquellos sí tenían los rasgos de su padre. Los años pasaron, y Steven fue creciendo. Al cumplir la edad de 7 años, finalmente nació su hermano menor, Jonathan. Su madre había conocido a otro hombre, y terminó enamorándose, que de ese amor nació el pequeño Jonathan. Steven por fin dejaría de ser el hermano menor de la familia, e incluso cuando nació su hermanito, lo cuidaba bien, jugaba con él y muchas cosas más. Como había dicho, Steven fue visto como un niño distinto, ya que en su barrio la mayoría de las personas no eran como él, blanco, rubio y de ojos azules. Muchas personas de su barrio, para ellos no era algo común, pero siempre lo trataron bien, hasta de cariño le decían güero. Aquel niño era muy querido en su barrio, y sobre todo, muchas niñas querían jugar con él siempre. Una tarde que Steven se encontraba en la calle, jugando con sus amigos de la vecindad, en eso se dejaron ver unos coches entrando al barrio. Venían 2 personas que al parecer vendrían para quedarse a vivir en ese mismo barrio. Todos los curiosos se asomaron en sus ventanas para ver quiénes eran. Steven con sus amigos también detuvieron su juego para ver quién era la nueva familia que venía a vivir a la casa que ya tenía un tiempo sin ser habitada. En eso bajó una señora que traía unas maletas, y al otro lado del coche se bajó una niña, que en realidad no lo era, ya era una adolescente. Era una chica de 13 años, con el pelo largo suelto, de color negro, con ojos verdes y delgada. Steven, al ver a la chica, quedó algo impresionado, porque ella no era del todo fea para tener 13 años. Algunos amigos de Steven, que eran un poco más conforme de la edad del adolescente, dijeron que no parecía que fuera de ahí, que ni siquiera a lo mejor era nicaragüense, que quizás era una extranjera. Después de que la madre y la chica entraron a la casa en la que iban a vivir, todos volvieron a hacer sus cosas, pero Steven quedó ahí viendo a la chica desde lejos. Al parecer, a pesar de que era un niño de 7 años, le parecía muy linda a aquella chica de ojos verdes. Incluso hubo un momento en donde la chica, en el segundo piso, vio desde su ventana el barrio, y ahí notó que Steven la observaba. Al verlo tan pequeño e inocente, ésta le sonrió y le guiñó el ojo para luego retirarse a seguir con sus cosas. Esa misma tarde,
La señora y la chica nueva llegaron a saludar a la gente y les dijeron que iban a ser sus nuevas vecinas. La madre de Steven se encontraba afuera hablando con otra inquilina y saludó a las nuevas. Esta llamó a sus 4 hijos para que conocieran a las nuevas vecinas. La chica, al ver que Steven salió junto con sus hermanos, esta sonrió y al primero que le dio la mano fue al mismo Steven, que al ver a la chica se le acercó con mucha amabilidad. Este se quedó helado y tartamudeaba. «Hola, me llamo Diana. ¿Cómo te llamas, rubio? Qué lindos ojos tienes, pareces norteamericano», dijo Diana, a lo que el pequeño solo se presentó con su nombre. El hermano mayor, Marvin, al ver a Diana, le pareció muy guapa, y este le preguntó qué edad tenía, a lo que ella contestó que tenía 13 años. Esa misma edad tenía Marvin, y al saber eso, le dio como una especie de risa malvada. Steven, al notar eso, sabía que su hermano se había enamorado de Diana, y él no podía hacer nada, porque al parecer solo lo vieron como un nene chiquito. Steven todos los días iba a saludar a Diana. Le regalaba dulces o una rosa que cortaba en el jardín de su escuela. Esto a ella le parecía muy dulce y tierno, ver que Steven era un niño muy cariñoso. Ella le daba un beso en la mejilla y le decía: «Ay, mi niño, eres un pequeñín muy coqueto. No cabe duda de que conforme vayas creciendo, vas a tener muchas chicas tras de ti, por lo lindo y amable que eres. Tu madre va a tener que cuidarte aún más». Marvin, al ver que Diana le regalaba besitos así a su hermano, este se paraba de frente y le reclamaba: «¿Y yo qué, princesita? ¿Acaso te parezco que no soy guapo como mi hermanito? Ya sé que lo atiendes bien solo porque es distinto a mí y a mis otros hermanos, porque es rubio, de ojos azules y blanco como tú». A Diana le pareció un poco molesto escuchar eso de parte de Marvin, que por cierto, este le dijo a su hermano en un tono de regaño: «Anda ya, raro. Deja de andar de coqueto con las niñas mayores que tú. Apenas eres un mocoso de 7 años y ya andas de enamoradillo. Anda, vete, tienes mucha tarea que hacer. Apúrate antes de que venga mi mamá y yo le diga. Ya sabes cómo se pone cuando se enoja». Steven agachó la cabeza y con pena se fue a su casa, a como le dijo su hermano mayor. Esto a Diana no le gustó para nada, y le reclamó que por qué había regañado así a su hermano pequeño, que solo era un niño y que no hacía nada malo. Marvin le dijo que Steven solo tenía 7 años, y pues que ella tenía que andar con un chico como él, ya que tenían la misma edad. Eso la enfureció totalmente, y le dijo que ella jamás se metería con un patán como él. La madre de Diana, al ver que su hija entró muy molesta, le preguntó: «Diana, ¿qué pasó? ¿Por qué estás molesta? ¿Qué te dijo ese tal Marvin?». Ella solo le dijo a su madre que se había molestado por la forma en que había regañado a su hermanito, que al parecer el patán de Marvin se sentía atraído por ella, y que ella le dijo que jamás se metería con un idiota como él. La madre vio la molestia de su hija y le dio la razón. Sin embargo, esta vio por la ventana que llegaba la mamá de Steven y que el pequeño la recibía bien contento. Así que por un momento quedó observando detenidamente a aquellos 2 hermanos. Ese Marvin se ve que es un chico problemático y se ve que le tiene mucha envidia a su hermano, por el hecho de que él es distinto y especial. Puedo ver que no es un chico para andar de novia, así que te voy a pedir que tengas cuidado con él, no es de bien. Pero ese Steven, ese pequeñín, se ve que es muy lindo. Ya me di cuenta de que todos los días te viene a dejar dulces o rosas, y puedo ver en ustedes una linda conexión. No quiero que por la culpa del patán de su hermano mayor pierdan esa linda amistad, que puedo ver que irá más allá. Diana, al escuchar esto, le causó mucha risa, porque pensó que su madre solo decía locuras,
y le dio a saber que Steven era un niño que no sabe nada aún de la vida. Los meses pasaron y se vino el cumpleaños de Steven. Cumplía 8 años. Ese día, la madre de Steven le dijo a la mamá de Diana que eran bienvenidas a la fiesta, ya que sus hijos se llevaban bien y eso animaría a Steven de ver a Diana. Ellas aceptaron ir al cumpleaños y Diana de inmediato se fue a comprarle un regalo. Ya llegando al centro comercial, consiguió unos zapatos exactamente a la talla de Steven y también algunos juguetes. Después se dirigió a una tienda de ropa para chicas de su edad, cuando en eso Marvin apareció y este le preguntó: «Vaya qué sorpresa. ¿Qué haces aquí, princesa? No me digas que vienes a comprarme algo para mí». Diana, al verlo, y con una cara de descontento, le dijo que solo andaba de compras y que tenía prisa. «¿Por qué tan aprisa, gringa? No me digas que vas a ir al cumpleaños del raro de mi hermanito. ¿O me lo vas a negar? Ya vi que en tus bolsas llevas compras de juguetes. En vez de comprarme cosas bonitas a mí, te andas gastando dinero, que de seguro es de tu mami, en un mocoso y mimado como lo es mi hermano». Diana no podía creer cómo Marvin se expresaba así de un niño de 8 años. No podía creer que odiara tanto a Steven por el solo hecho de que nació distinto a él. Después, solamente le dijo que eso que se expresaba mal de su hermano no era correcto, que Steven solo era un niño, y que él no tenía la culpa de haber salido distinto al color de su piel, pelo y ojos. A lo que Marvin le contestó: «Ay, princesita, si supieras. Esa ha sido la causa por lo cual no lo quiero, porque es rubio, blanco y de ojos azules, y nuestro padre no tiene esas características. ¿Y sabes qué más, gringa? A veces pienso que mi papá tenía razón, que Steven no es hijo de él, y es por eso que a mí no me nace quererlo tampoco, porque por su culpa y su fachero de gringo americano es que mi padre nos abandonó, porque él pensó que mi madre era una cualquiera de barrio que se metió con algún blanco y la embarazó de Steven. Por eso lo odio, lo detesto. Ese jamás será mi hermano». Diana se quedó fría de ver cómo Marvin se expresaba del pobre de Steven, un niño inocente que no tenía culpa de nada. Después se marchó pensando en lo que Marvin le dijo, y ella pudo notar que él no era de buen corazón, que ese odio era muy profundo, que incluso podría acabar en una guerra entre dos hermanos, por el hecho de que Marvin le tenía envidia. Después de 2 años de vivir en tierra nicaragüense, Diana y su madre tendrían que volver a Estados Unidos, ya que ellas tenían familias que ir a visitar, y además la madre de Diana le hacía falta estar cerca de su familia. Así que con el corazón roto, Steven llegó a despedirse de Diana, y ésta se le partía el corazón de ver al pobre de Steven triste, que ya tenía los 10 años. Él se le acercó y le dijo a ella: «Me vas a hacer falta, ¿sabes? A veces pienso que tu mamá y tú son las únicas que me entienden, porque a veces siento que con mis hermanos no encajo. A veces le digo a mi mamá de lo que siento, pero ella solo me ignora, que esas cosas son puros berrinches. Lo otro que presiento, que mi hermano Marvin no le caigo bien. Me odia y lo siento, y eso me entristece. Pero al menos me alegro de que tú y tu mamá me quieren, y también me comprenden». Diana se le salieron las lágrimas de sus ojos, y abrazó al pequeño Steven, a lo cual este le dijo: «Diana, algún día vas a ser mi novia, y nos vamos a casar, y vamos a tener muchos bebés. Pero para eso me tengo que poner más grande, y luchar para que mi hermano no te enamore. Prométeme que jamás te vas a enamorar de él, porque él es malo, yo no lo soy». Diana solo le sonreía, y le dijo que jamás se enamoraría de Marvin. Entonces le siguió la corriente al niño, diciéndole que se iba a casar con él. Solo lo decía para no lastimarle los sentimientos al niño, ya que Diana ya tenía los 15 años, y ella sabía que con los años ella iba a poder conocer a muchos chicos, y posiblemente se casaría con alguno, y que incluso
no volvería a ver jamás a Steven. Pasaron los años, y el pequeño Steven se hizo un hombre. Ya tenía 24 años. Se graduó de la universidad y ya trabajaba en una oficina para el gobierno. Sin embargo, su hermano mayor, Marvin, se convirtió en un flojo, que quería vivir del poco dinero que ganaba su madre trabajando como empleada doméstica. La hermana de Steven, Jessica, conoció a un chico del cual se fue a vivir a otra parte, porque Jessica ya le había tenido un hijo a su novio, y el novio de Jessica no quería vivir en casa de su suegra, sobre todo porque Marvin era muy abusivo con su madre. Se había convertido en un malcriado. Steven también logró superarse más que sus hermanos mayores, y el pequeño Jonathan estaba en la escuela. Steven logró conseguir vivir aparte, lejos de su madre y de su hermano mayor, ya que Marvin aún continuaba con su envidia. Y lo peor de todo es que al ver que Steven le iba mucho mejor en la vida, eso lo llevó a odiar tanto que Marvin visionaba en su cabeza acabar con su hermano. A pesar de los años de no saber de Diana, Steven no la olvidaba, y siempre que iba a casa de su madre a visitarla los fines de semana, Steven siempre miraba la casa hacia donde vivía Diana y su madre. Recordaba cuando le daba chocolates y rosas. Solo sonreía y se ponía rojo. Su madre lo notó y le dijo: ¿Te sigues acordando de Diana? Ya ves, ya tiene muchos años que no viene por aquí, y sin embargo, tú aún sigues con la esperanza de que volverá. Ya, hijo, es tiempo de que la olvides y sigas adelante. Mira, eres guapo, rubio y de ojos azules. Tienes a muchas chicas que se mueren por ti. Al escuchar eso, él solo agachó la cara, y es que en el fondo él aún conservaba la promesa que le hizo a Diana, que algún día ellos iban a ser novios, que después se casarían y tendrían muchos bebés. Porque sí, él se había enamorado de Diana, solo que no tenía rastros de ella. Esa noche, Steven se levantó de la silla, tomó su abrigo y le dijo a su madre que se tenía que ir, que ya era tarde y que tenía que ir a trabajar al día siguiente. Cuando en ese momento, Marvin se acercó para decirle a su hermano: ¿Ya te vas, hermanito? Mírate con tu ropa de marca y esa fachada de gringo. ¿Por qué no me das un poquito de dinero? La vieja de nuestra madre no me quiere ni dar ni para un refresco. Anda, tú sí tienes plata, ya que tú eres el graduado y el más importante de la familia. Recuerda que siempre fuiste el consentido, así que no te puedes negar ahora a ayudar a tu hermano mayor. Y si no lo haces, te puede ir mal. Con un rostro de molestia, Steven se armó de valor para decirle a su hermano que estaba cansado de sus amenazas, que si quería dinero, que se fuera a trabajar, que él no tenía por qué mantenerlo, que su única responsabilidad eran su madre y su abuela, ya que ellas fueron las que le dieron los cuidados y educación, y no él. Así que Steven le dijo que no le importaban sus amenazas. De ahí se marchó, y eso enfureció más a Marvin, diciéndole a su hermano que se iba a arrepentir por todo, que era un malagradecido y un mimado. La madre de Steven trató de calmar a su hijo, lo cual éste le dijo en un tono amenazante: «Maldigo el día en que nació Steven. Por culpa de él, Jessica, Jonathan y yo fuimos apartados, y siempre lo vieron a él como el niño especial, por el hecho de que él es distinto, rubio, alto, con ojos azules. Mira cómo es ahora, mamá, un engreído, solo porque ya es un trabajador del gobierno, que gana bien y no me quiere ayudar. Pero te prometo que se va a arrepentir, y sobre todo tú, madre, por lo que le hiciste a mi padre. Yo sé que Steven no es hijo de mi padre, y por tu culpa mi papá nos abandonó, porque te fuiste de cualquiera con otro hombre de seguro». La madre de Steven no podía creer que su hijo Marvin se había llenado de tanto odio. En ese momento, ella lo desconoció. Al día siguiente, Marvin se despertó temprano, y dispuesto a cometer algo que quizás le cambiaría la vida,
y que quizás le diera lo que tanto ha anhelado: acabar con la vida de su hermano Steven. Este fue donde un amigo de él, llamado Franklin, que al ver a Marvin tan molesto, le preguntó qué era lo que le pasaba, y Marvin le confesó que estaba harto de su hermano, que lo quería matar. Él estaba dispuesto a matar a Steven con sus propias manos, y tomó el arma de fuego de Franklin, y al ver eso, corrió detrás de él para detenerlo y decirle que estaba loco. Amigo, cálmate. ¿Cómo es que quieres matar a tu hermano a sangre fría? No tienes que matarlo tú. Hay otras formas de hacerlo. Aunque no sé por qué lo odias. Pero si no quieres terminar en la cárcel, te tengo una mejor solución. Que así ni Steven ni tu madre, ni nadie sabrá que tú fuiste quien mandó a matar a tu hermano. Marvin, al escuchar eso, le preguntó cómo se podía hacer entonces, a lo que le dijo: con brujería, Marvin, con eso. Le haces un amarre o esas cosas que hacen los brujos, y él se enfermará, y nadie podrá hallar la cura a su mal. Yo tengo a alguien que pueda ayudarte con eso. Ven, vamos que te llevaré. Los dos amigos llegaron a casa del brujo, que era el tío de Franklin. El brujo se llamaba César. El brujo escuchó a Marvin el motivo por el cual quería matar a su hermano, porque estaba harto de que su hermano Steven le iba mejor que a él, y porque él era el consentido en todo. El brujo le dijo que sí podía hacer un trabajo de entierro para que Steven sufriera una enfermedad desconocida, que ni los médicos ni nadie lo podía salvar de su muerte. Marvin de inmediato aceptó, pero solo había un problema. Él no tenía dinero para darle al brujo, a lo que Franklin le dijo a su tío que le hiciera el trabajo, que Marvin se lo pagaría, que él siempre se sale con la suya y consigue el dinero. El brujo César aceptó, pero le hizo un trato, que Steven iba a morir en 3 meses con ese trabajo de entierro, y que cuando eso ocurriera, Marvin le pagaría por el trabajo, pero le advirtió que, si a los 3 meses él no le pagaba, el brujo lo amenazó que iría por él y que se iba a arrepentir mucho. A lo que Marvin, tan lleno de ira, solo dijo que sí, que hiciera lo que tenía que hacer, que él solo quería ver muerto a su hermano. Ya dicho todo, el brujo solamente le pidió a Marvin una foto de Steven y alguna otra prenda, ya sea un reloj o una camisa de él. Marvin sacó su celular y le envió una foto de Steven. El brujo, al ver la foto, vio que en verdad era blanco, alto, ojos azules y rubio. Comprendió que el odio de Marvin era debido a que tenía envidia. Ya veo por qué odias a tu hermanito. Es un muchacho muy guapo, y tú estás dolido, porque no saliste como él, guapo y rubio, dijo el brujo soltando una carcajada, que Marvin lo miró con mucho desprecio. Le dijo que le traería alguna otra prenda para que comenzara el hechizo. Al llegar a su casa, Marvin pudo ver que su hermano estaba ahí visitando a su madre, lo cual lo enfureció aún más, de ver a su hermano con su traje de trabajo, con corbata y camisa bien planchada. Sin embargo, él tuvo una idea, de hacerle creer a su hermano que estaba arrepentido por todo el odio hacia él. Marvin iba a hacerle creer a su madre y a su hermano que había cambiado y que había reflexionado mejor las cosas. Y así fue. Steven, al ver a Marvin, se puso de pie y se despidió de su madre, porque Steven no estaba dispuesto a escuchar a su hermano mayor con sus berrinches, a lo que Marvin lo detuvo y le dijo que por favor se quedara, que quería hablar con él. Marvin se arrodilló delante de su hermano e hizo como si estuviera llorando. Le pidió perdón a Steven, le dijo que lo perdonara por sentir tanto rencor hacia él. Le dijo que se dejó llevar por la ira, que jamás quiso herir sus sentimientos, que lo amaba como hermano y que estaba muy orgulloso del hombre que se había convertido. Y en eso, los dos hermanos se dieron un abrazo. Steven estaba que no se lo creía, que su hermano mayor se había arrepentido,
y que le haya pedido perdón. Para él, recibir un abrazo de su hermano por primera vez lo hizo tan feliz. Los dos hermanos conversaron por varias horas, hasta que Steven se tuvo que ir a su departamento, pero no sin antes se paró para observar la casa donde vivía su amada Diana. Se le vinieron los recuerdos de cuando era niño y le llevaba rosas a su puerta, solo para verla sonreír y que ésta le regalara un beso en su mejilla. Cuando en eso fue interrumpido por su hermano Marvin. «Ya olvídala, hermano, ya tiene años y ni te llama ni te escribe. Y tú aquí sufriendo por una mujer que quizás ya está casada y con hijos. Mírate, eres guapo. A ver, dime, ¿cuántas novias ya tienes en tu trabajo?» A Steven le dio risa lo que su hermano le dijo, a lo que le dijo que no tenía novia, que estaba enamorado de Diana y que no quería estar con ninguna otra mujer, porque ellos ya tenían una promesa de por medio. A lo que Marvin le dijo que esas promesas eran falsas, que quizás Diana se las hizo para no lastimarlo, ya que en aquel entonces solo tenía 8 años. Al siguiente mes, Steven, mientras trabajaba, empezó a sentir en su estómago fuertes dolores. Por un momento pensó que sería la comida, que quizás le había caído mal, pero a la vez empezó a tener mareos ligeros. Él jamás había sentido un dolor de estómago tan fuerte como los que sintió ese día, que incluso se espantó, pensando que quizás era un tumor en el estómago. Lo peor es que comenzó a sudar de una manera exagerada, tal como si hubiera estado caminando por horas afuera en el calor del mediodía. Steven fue llevado de emergencia al hospital, en donde su madre fue informada de la situación. Esta, al llegar, llegó acompañada por sus demás hijos, Marvin, Jessica y Jonathan, y también iba Franklin, para así informarle a su tío César de que el hechizo estaba funcionando. Los médicos salieron y dijeron que pudieron estabilizar a Steven, pero que aún no sabía cuál era la causa de sus males, que le iban a hacer unos estudios para saber qué más se podía hacer. Sin embargo, después de muchas horas de espera, en esos análisis no encontraron nada en el estómago de Steven. Después fue llevado a casa de su madre, para así poder atenderlo mejor hasta que se recuperara. Los días iban pasando, y Steven no mejoraba. Más bien vivía más enfermo, adelgazando de una manera rápida, que ya casi los huesos de las costillas se le veían. La salud de Steven iba deteriorando. Su madre nomás lloraba y oraba pidiéndole a Dios que salvara a su hijo de ese mal, porque ni los médicos sabían la causa. Ese día por la tarde, Steven se levantó de la cama a como pudo. Él decía que no quería estar mucho en cama, así que decidió e hizo un esfuerzo por levantarse y salir para tomar aire. Cuando en eso venía entrando un coche con lo que parecía ser una mujer que venía al vecindario. Steven miraba al coche acercarse y vio que se detuvo enfrente de la casa donde vivía Diana. Él miraba que se trataba de una chica, pero no podía distinguir quién era, ya que el mal estado de su salud afectó tanto a Steven que ya tenía hasta la visión borrosa. La mujer se bajó del coche, llevó sus maletas. Steven, en lo poco que logró ver, vio que la mujer era una mujer blanca, de pelo largo y negro, con una figura muy hermosa. En esto se le aceleró el corazón y soltó un grito preguntando: «¿Diana? ¿Eres tú?». La mujer se dio la vuelta, y sí era ella, Diana, la adorada niña que Steven le juró que iba a casarse y tener muchos hijos, la chica a la que él le llevaba rosas y chocolates diariamente. Marvin y su madre, al escuchar a Steven gritar, pensaron que se trataba de que Steven estaba alucinando debido a su mal, y no era cierto. Diana había llegado de Estados Unidos. Ella corrió para saludarlo. En ese momento, a Steven se le olvidó de su mal estado de salud, y como pudo, corrió hacia Diana, que venía corriendo,
y justo antes de abrazarse, Steven se desvaneció en sus brazos. Diana, al tenerlo más de cerca y ver que se desvaneció, ella se asustó y le preguntó qué era lo que le pasaba, que por qué estaba así de flaco y en mal estado. Él empezó a respirar de una manera agitada, queriendo hablar, pero no podía. Y Diana, al poner sus manos en la cabeza de Steven, ésta tuvo una visión, que al verla no lo podía creer. Ella vio cómo Marvin, lleno de odio, mandó a hacerle un trabajo de brujería a su propio hermano. Al llegar la madre de Steven y Marvin, Diana lo miró con un semejante asombro de ver cómo en verdad era malo de corazón. Steven fue llevado a casa de Diana. Le pidió a la madre que se quedara con ella, que tenían que hablar, porque Diana le dijo a Steven que no estaba enfermo por una enfermedad, sino porque le hicieron una brujería para matarlo. Señora Daisy, Steven fue embrujado para matarlo. Al parecer, alguien le tiene envidia, pero él no está enfermo por una enfermedad desconocida. Esto es un trabajo de brujería. Por si no lo sabía, mi madre era curandera y tenía muchos poderes para curar a la gente. Y pues, yo nací con ese poder de vidente y de curaciones. Y pude ver en Steven que trae un hechizo maligno. Y créame que voy a averiguar quién es la persona que le hizo este mal. Se lo prometo. Voy a hacer todo lo posible por salvarlo. La madre de Steven estaba incrédula a lo que Diana le decía. Pero al ver a su hijo que se retorcía del dolor y de no poder estar en paz, ella le pidió que lo salvara, que si Diana era su única esperanza para poder vivir, confiaba en ella. Después le pidió que se marchara, que ella no podía estar presente en el ritual, porque podía ser peligroso, ya que eso podría afectarla a ella también. Al irse, Diana se le acercó a Steven y le dijo al oído: «Tranquilo, pequeñín, qué bueno que ya no eres un niño, pero sí estás más guapo que nunca. Te voy a salvar, solo que no sé con qué tipo de mal me voy a enfrentar. Mi madre sabía, pero yo no he tenido la oportunidad. Pero créeme que, si me tengo que enfrentar con el mismo diablo, lo haré por salvarte, porque sé que tu hermano Marvin fue quien te hizo este mal». Steven, aunque agonizaba, aún no podía creer que estaba al borde de la muerte por culpa de su hermano, su propia sangre. Diana empezó el ritual. Empezó a invocar al mal que traía Steven en su cuerpo. Mientras ella hacía oraciones en una lengua desconocida, el cuerpo de Steven se estremecía. Daba saltos como de un hombre poseído. Ella lloraba al ver cómo él se retorcía, y esto la llevó a que se desenfocara por un instante y cayó al suelo. En eso, Steven se sentó en la cama, y con una mirada de la de un psicópata y una voz distorsionada, dijo: «Tú no eres como tu madre, no eres tan poderosa, por eso no me puedes vencer. Este niño al cual tú protegías ya fue ofrecido, y ni tú ni nadie lo podrá salvar. Es mejor que te des por vencida». En ese momento, Steven dio un grito espeluznante y empezó a retorcerse más. Diana no podía creer que la fuerza de ese mal era tan potente. Sin embargo, esta recordó otros rituales que su madre hacía para sacar demonios y destruir hechizos. En ese momento, Diana, con todo el valor y con una mirada desafiante, se paró al lado de Steven y le habló al demonio, diciéndole lo siguiente: «No te lo vas a llevar. Le he hecho una promesa, que me casaría con él y que vamos a tener muchos hijos. Así que ahora mismo te ordeno que salgas de él, por las buenas o por las malas, y regreses a tu origen de donde viniste». Diana comenzó a hacer la oración que su madre hacía para sacar demonios. Ella oraba y oraba, hasta que pudo ver en una visión quién era el brujo que hizo el trabajo de entierro a Steven, que de hecho en esa visión, el brujo, al ver a Diana, le preguntó: «¿Qué has hecho? ¿Cómo has podido atar al demonio que estaba atacando al niño?»
En ese momento, el brujo supo que Diana era de mucho poder, más poderosa que su madre y más poderosa que él. Diana le preguntó al brujo: ¿qué quieres del niño? ¿Quién te pidió que le destruyeras? Dímelo ahora y quizás te deje vivir, porque si Steven muere, voy a ir por ti. En ese momento, el brujo se frizó de saber que Diana sabía de su identidad y del poder que ella tenía. César sabía que estaba contra las cuerdas. Yo solo fui ordenado a que lo matara, porque su hermano mayor le tiene mucha envidia. Es a él a quien debes de reclamarle, no a mí. Yo solo hice lo que me pidió. Diana, al verse poderosa y ver el temor del brujo César, ella comenzó a reírse de una manera malvada, para así asustar al brujo. Dime, César, Marvin no te ha pagado por ese trabajo, ¿cierto? Hiciste un trato con él. En que 3 meses se muriera Steven, él te pagaría. ¡Ay, qué tonto eres, César! Marvin es un infeliz que no tiene dinero ni para el refresco. Y tú le creíste que te iba a pagar. Este es solo un envidioso y fracasado. César, en esa visión que estaba, se moría del temor. Le decía a Diana que se apiadara de él, que él le dejaría de hacer brujería y no se metería nunca más con el mal. Esa visión se veía tan real. Diana se le acercó con semejante fuerza. Agarró al brujo, lo empujó fuerte contra la pared y le dijo: No, César, no me voy a apiadar de ti. ¿Sabes por qué? Porque le prometí a Steven que lo iba a salvar de todo el mal que le han hecho, y porque le prometí que me casaría con él. ¿Y sabes por qué? El demonio que le pusiste a Steven, yo lo tengo atado. Al verme poderosa y con mucho dominio, le dije que te lo devolvería para que acabe contigo, con Franklin y con Marvin. Así que nos vemos en el infierno, maldito infeliz. El brujo empezó a gritar de una manera terrorífica, al ver que Diana tenía en su poder al demonio, y ella, con sus ojos llenos de rabia, ordenó al demonio tomar el alma del brujo, de Franklin y de Marvin. En eso Steven empezó a vomitar un líquido como negro, mezclado de sangre y de un hilo negro que parecía que tenía la forma de un nudo de un amarre, y al vomitarlo, ese hilo negro soltó el nudo. Steven empezó a respirar para agarrar aire, cuando en eso Diana abrió sus ojos y se vio parada frente a Steven y vio que éste había regresado a su estado estable. Su físico era otro, como el de un hombre totalmente sano. Steven, al ver que Diana estaba ahí, solo sonreía, y no podía creer que la chica de la cual se enamoró había vuelto, y que fue su salvadora de su mal. Ella se le acercó, tomándolo de la cara, y le dio un beso en la mejilla para decirle: Ya pasó, Steven, ya fuiste liberado de ese mal que se te hizo. Solo te digo que todo el mal que se te hizo se devolverá al que te lo mandó a hacer, y tú más que nadie sabes quién es, ¿o no? Steven comprendió que se trataba de Marvin. Después le dijo que no quería eso para su hermano, que no quería que su hermano muriera. Ella le dijo que a veces ese tipo de poder no lo podemos controlar, y además Marvin se había sentenciado él solo, al quererlo matar. Al día siguiente, se corrió la noticia de que César el brujo había amanecido muerto en su cabaña, en donde él hacía sus rituales. Lo encontraron en unas condiciones totalmente escalofriantes. Se dice que su cuerpo estaba cadavérico, los dientes sobresaltados y sus ojos abiertos, que su mirada estaba llena de terror. Que haya sido lo que lo aterrorizó, lo terminó de una manera espantosa. Luego de 2 semanas, Steven y Diana se hicieron novios, y todo era de maravilla. Una tarde, en que ellos estaban en casa de la madre de Steven cenando, Marvin estaba presente, y él todavía no podía creer que su hermano había logrado salir vivo de aquel mal, que hasta se asombró de ver que Diana era una curandera muy poderosa. Marvin sabía que Diana y Steven sabían que él había mandado hacer el hechizo,
Pero sin embargo, no le avisaron a la madre de Steven de todo el mal que Marvin había provocado. Ese secreto se lo guardarían, porque ellos dos sabían que tarde o temprano, ese demonio que intentó llevarse a Steven vendría por Marvin. Esa noche llegó Franklin. Este se paró en la entrada de la casa. Marvin, al verlo, se levantó de su silla y le preguntó que por qué traía esa cara. Porque la cara de Franklin era la de un psicópata listo para atacar. Cuando en eso, este sacó un arma apuntándole a Marvin. Diana y Steven estaban asustados, y Steven solo quería salvar a su hermano. A lo que Diana tomó su mano y le dijo con la cabeza que no. Ella sabía que Franklin llegó a terminar con el mal que se hizo y que iba a devolverse a Marvin. En ese momento, Franklin miró a Diana, y ella, con la mirada fija en él, sabía que estaba poseído por el demonio que quería matar a Steven, pero que terminó de matar a César, y ahora terminaría con la vida de Marvin. Y este le dijo: «Esto es por mi tío César. Le quedaste debiendo el dinero para hacerle el trabajo de brujería de tu hermanito, al que tanto odias. Ya ves, tu hermano se recuperó, y tú no tienes ni a dónde caerte muerto. Pero aquí está mi venganza por haberle fallado a mi tío». Franklin nuevamente volvió a ver a Diana, y en ese preciso momento, ésta puso sus ojos rojos por un instante, como ordenando al demonio que disparara a Marvin. Y Franklin apretó el gatillo, desfigurando la cara de Marvin del impacto, que cayó muerto al instante. En ese momento, Steven corrió a donde estaba su hermano ya sin vida. Su madre gritando al ver a su primogénito muerto, y Diana se acercó a Steven. Sin embargo, este miraba a Franklin, que este le dio una sonrisa malvada, como la de una persona que cumplió con lo que se le ordenó. Diana nuevamente puso sus ojos rojos, y el demonio que estaba en el cuerpo de Franklin supo lo que Diana le estaba comandando, y este sin más se puso el arma en su cabeza, y mirando a Diana le dijo: «Aquí termina todo». Finalmente Franklin se disparó en la cabeza y murió al instante. La sangre brincó y llegó al rostro de Diana, que al ver a Franklin en el suelo muerto y sin vida, vio a aquel demonio salir de su cuerpo, y ella vio al demonio desvanecerse en la oscuridad. Ahí supo que todo el mal había acabado. No más males, no más demonios, no más envidia. La policía llegó a tomar información de los sucesos, y pues la madre de Marvin le informó a la policía que al parecer su hijo fue asesinado por su amigo de la infancia, por lo que al parecer era un ajuste de cuentas. Daisy le confesó a la policía que su hijo le debía dinero a un brujo, pero que el brujo murió, y el sobrino era Franklin vino a cobrarse por su cuenta, ya que les debía desde hace 3 meses. Steven y Diana se quedaron completamente marcados con todos esos sucesos que se pudieron haber evitado si Marvin no hubiera buscado la ayuda del mal, porque al final todo se paga en esta vida. Para finalizar esta historia, Diana y Steven, como se prometieron, se casaron y tuvieron 7 hijos. Ya se habían dicho que, entre esos dos, el amor era real. Steven se lo prometió, la madre de Diana también, y ella lo prometió mientras él estaba atado a ese demonio, que no se lo iba a llevar al infierno, que más bien ella con su poder logró vencerlo, y así destruir aquella maldición.